La Constitución señala que los tribunales de justicia tienen independencia funcional. También tienen autonomía, es decir, no dependen de ningún otro órgano del Estado. El derecho de defensa es elemental. Recuérdense que nadie puede ser perjudicado en sus derechos sin haber sido previamente citado, oído y vencido a través de un debido procedimiento. Mencionábamos en el concepto de que una resolución judicial es la respuesta a una petición planteada por un particular. Esto está regulado en el artículo 28 constitucional, que señala esa facultad, pues ese derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales, y estos tienen la obligación de resolver. Existe también el derecho de igualdad. Recuérdense de que todas las personas que participan en un proceso deben ser tratados por igual, darles la misma oportunidad de defenderse, de hacer declaraciones, de protestar, por supuesto, legalmente, respetando el debido procedimiento. Además de existir en la Constitución derechos elementales, también en la misma Constitución hay principios elementales, como por ejemplo el principio de legalidad, que todo lo actuado por los que intervienen en un proceso deben de actuar apegados a la ley. Y dentro de estos sujetos procesales pues están los jueces. El principio del debido procedimiento. Los jueces deben de cumplir con las etapas y fases que las leyes establecen. Si no cumplen o violan ese debido procedimiento, recuérdense que la Constitución en el artículo 55 establece que los funcionarios en el ejercicio de su función pueden incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa. Lo penal sería un proceso iniciar por parte del perjudicado, un proceso por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, etc. El procedimiento es penal. Pero que esa actitud haya producido efectos jurídicos como el pago de daños y perjuicios, se utiliza el procedimiento civil. Hay casos, por ejemplo, en donde la gente se queja ante los tribunales, ante la Supervisión General de Tribunales, que un juez no resuelve dentro del plazo que la ley señala. Eso pues, está regulado en nuestro sistema y Estado de Derecho. El principio de inocencia, el derecho de inocencia, que la regla general es de que debería de ser de que todo el mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario, pero hay casos en donde sucede al revés, que la privación de libertad es lo que priva, y eso no es correcto, no es antijurídico y viola los derechos humanos. Presupuestos procesales. Ustedes ya saben en qué consisten esos presupuestos. Vamos a enumerar algunos. En primer lugar, la competencia. Los tribunales están facultados para conocer, resolver y hacer cumplir sus resoluciones. Pero hay que recordarse de que tienen que estar facultados por la ley y tienen que estar legitimados para actuar como jueces. No se pueden arrogar funciones que no les corresponden porque, repetimos lo que decíamos desde hoy, hay consecuencias penales como producto pues de no cumplir con este presupuesto como lo es la competencia. Hay muchos casos, han habido casos en donde un particular o un abogado comparece ante un juez incompetente. Lo primerito que hace un juez, eso es lo primero que harían ustedes cuando sean jueces, analizar su competencia, pero así lo dice la ley del organismo judicial.
Primero hay que revisar su competencia y la ley faculta al juez para rechazar un escrito dirigido a un juez que no es competente. Recuérdense que la misma ley señala de que si los requisitos no son corregibles, pues amerita el rechazo. Pero si es corregible y no viola el derecho de petición, sí puede corregirse, pero la misma ley o reglamento lo establecen. Entonces, repito, los jueces tienen que basarse siempre de conformidad con la ley, en donde tiene esa función de conocer, resolver y hacer cumplir su resolución. El otro presupuesto es también muy importante. Los plazos. También la ley fija términos a los jueces para que resuelvan. Por ejemplo, en los decretos, ¿cuál es el plazo para resolver? Dice la ley que a más tardar al día siguiente de haberse interpuesto la solicitud. Para resolver los autos, el plazo para resolver es de 3 días. Vencido el plazo cuando la situación está en estado de resolver. Si se trata de una sentencia, ya saben ustedes que el plazo es de 15 días. ¿Eso dónde lo encontramos? En la ley del organismo judicial. Otro presupuesto son cumplir con los requisitos legales. Resulta de que en el Código Procesal Penal y en la ley del organismo judicial también está establecido requisitos que deben de cumplir los jueces en el contenido de su resolución. Ya vamos a ver este orden lógico que señala la ley, y aquí siempre hacemos una sugerencia cómo debe ser ese orden para cumplir con el debido proceso. Base legal. ¿Qué leyes utilizamos o deben utilizar los jueces cuando dictan una resolución judicial? Pues en primer lugar aplican la Constitución, y lo primeritito que ponen es el artículo que se refiere a su función judicial y su facultad para conocer, resolver y hacer cumplir sus resoluciones. Pero también hay varios artículos donde están esos derechos que tienen todas las personas. La mayoría de jueces no lo ponen porque no es tan interesante para ellos, pero yo sí hago y recomiendo de que también se pongan derechos esenciales, como por ejemplo el derecho a la justicia. Si el juez está impartiendo justicia, y así debe de ser. Entonces, la primera norma es la ley constitucional, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí están un montón de artículos que son base legal para resolver. También está el Código Penal, porque es ley especial, el Código Procesal Penal o ley procesal especial también se aplica, la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a hacer comentarios al final sobre los laboratorios, pero ahí en cada caso concreto que se pone, porque vamos a dar algún material de apoyo de laboratorios. En cada laboratorio que entregamos, ahí tenemos toda la base legal que está establecida en las leyes respectivas, de acuerdo al caso. Muy bien. Enumeración. En un proceso penal, ¿qué resoluciones judiciales vamos a encontrar? Pues ya hemos dicho que el proceso penal lleva un orden jurídico, y ese orden pues lo contienen las distintas fases o etapas del procedimiento común. Cuando se inicia la persecución penal, pues observamos la primera resolución, que es el trámite de la querella. Cuando pasamos a la fase de investigación,
¿Qué resoluciones van a haber? Pues las resoluciones cuando se plantea la prescripción, la reposición o algún incidente. En la fase de investigación del Ministerio Público también se da la primera declaración como diligencia judicial. Al concluir, ya dijimos de que el juez tiene la obligación de resolver y es donde procede a dictar el auto de prisión preventiva o el auto de libertad simple del sindicado. En la fase intermedia, ¿qué resoluciones observamos? Pues si el fiscal del Ministerio Público, al fiscal del Ministerio Público le corresponde plantear los actos conclusivos de la investigación, entre ellos la acusación, el sobreseimiento, la clausura provisional. Esos son planteamientos escritos que plantea el Ministerio Público. Cuando hace ese planteamiento conclusivo, el tribunal ordena la respectiva audiencia judicial. Concluida la audiencia judicial, el tribunal está en la posibilidad, en la obligación de resolver esa audiencia. Y de ahí surge el auto de apertura a juicio. O en el caso de que no esté de acuerdo y que todavía hayan dudas, pues puede ordenar la clausura provisional del juez. Entonces pueden aparecer esas resoluciones. En la fase de ofrecimiento de prueba, que es otra etapa, pues ahí también surge otra resolución judicial, en donde el tribunal dicta un auto admitiendo algunas pruebas que le pareció idóneas y que sí son útiles para el caso, o lo contrario, rechazar aquellos medios de prueba que son impertinentes, que no tienen que ver con el caso, o que son abundantes, como la prueba testimonial, por ejemplo. Entonces, de ahí, en la fase de la sentencia, previamente se da una audiencia que se llama juicio oral y público, y de ahí se dicta la sentencia correspondiente. Si casi por regla general contra la sentencia viene el recurso de apelación. Al concluir esa audiencia del recurso de apelación, también viene la sentencia de apelación. Si los particulares afectados estiman pertinente, pueden acudir al recurso extraordinario de casación. También aquí se dicta la respectiva sentencia. Pero en cualquiera de las formas, cuando la sentencia esté firme y ejecutoriada, viene la última fase que se llama la ejecución, el fiel cumplimiento de la sentencia firme y ejecutoriada. Ahí se dan también varias resoluciones que las dicta el juez de ejecución penal. Muy bien, entonces más o menos es una enumeración. En el proceso que ustedes van a trabajar, algunos, dependiendo del caso, pues van a suceder más resoluciones que otras, en donde, por ejemplo, donde se debía llevar a cabo la audiencia judicial de criterio de oportunidad, pues va a haber sentencia, pero no va a ser tan exagerado y voluminoso el expediente y por lo tanto no van a haber muchas resoluciones. Muy bien. La ley señala también, cuando hablamos de requisitos, nosotros hablamos de estructura de una resolución judicial, que de acuerdo a la ley, al Código Penal y la ley de orden judicial, los jueces están obligados a cumplir esa estructura o esos requisitos. Y poniéndolo en orden, porque en la ley no está bien en orden, entonces le corresponde al abogado hacer su estructura en una forma lógica. Entonces lo primerito que vemos es el encabezamiento. ¿En qué consiste el encabezamiento en la resolución judicial?
Pues lo primero que hace el tribunal es identificar el proceso, causa número tal, delito tal, quién es el oficial que está a cargo de eso. Esa es la primera identificación del proceso. De ahí viene el nombre del juez o tribunal competente que está dictando la resolución y además lugar y fecha en que se dicta la resolución. Ese es el encabezamiento. De ahí vienen las resultas o antecedentes. ¿En qué consisten las resultas o antecedentes? Un resumen del contenido del proceso hasta antes de que se va a resolver. Una narración de cómo sucedió, cómo es el acto inicial, qué se investigó, qué pruebas hay, etcétera. Y dependiendo de la clase de escrito que se haya presentado, así va a ser también la resolución y así va a ser ese contenido de resultas y antecedentes. Hay antecedentes que son voluminosos porque el juez necesita hacer una historia fidedigna del proceso para poder concluir, para poder emitir sus conclusiones finales. Viene la parte considerativa, en donde ya comentábamos que en la parte de que hacen los abogados cuando están litigando, concretamente en la parte de fundamento jurídico, aquí en la sentencia se llama parte considerativa, en donde se aplica el silogismo jurídico, premisa mayor, premisa menor y conclusión, que ya se los expliqué con el escrito, que aquí tiene alguna relación, lo único que aquí lo hace ya el juez. Análisis de las leyes sustantivas y adjetivas, de ahí una relación con los hechos y los elementos de prueba para concluir si la petición del interesado prospera o no prospera. Esa es una técnica. Hay jueces que algunas resoluciones como autos y decretos, pues en un solo considerando deciden el asunto. Pero también hay casos en donde necesitan de hacer varias consideraciones. Entonces hacen una parte considerativa 1, 2 y 3, pero eso ya es criterio del juez. De ahí viene la fase de la parte declarativa, que es el por tanto. Generalmente los jueces ponen este tribunal con base en lo considerado y leyes citadas, porque en la parte de consideración han citado leyes. Entonces, en esta parte declarativa, toman como base normas sobre facultades del juez para dictar, para resolver, que está en la ley del organismo judicial. De ahí proceden a decir, este tribunal declara, ya sea con lugar o sin lugar, la pretensión que hace el particular, y de una vez pone qué consecuencias, ordena el sobreseimiento, si es una prescripción o una reposición, el rechazo de la querella, y en el caso si es sentencia, pues declarar la culpabilidad, de ahí en qué consiste el delito y la pena. Esa es la parte declarativa. En la parte de cita de leyes, es otra fase de la estructura de la resolución. Se citan en su orden normas constitucionales. Se citan las leyes ordinarias como Código Penal, Código Procesal Penal, Ley del Organismo Judicial. En sus laboratorios que les proporcione, ahí les voy a ir señalando todos los artículos que corresponden a cada una de las resoluciones en su laboratorio. Y por último, de la estructura viene el cierre. ¿En qué consiste el cierre? Pues la firma del juez, la firma del secretario y el sello.
¿Es importante la firma del secretario? Claro que sí. Si el secretario no ha dado fe de que el que está firmando esa sentencia es el juez competente para dictar la resolución correspondiente, no tiene validez esa resolución. Ahora, ¿es obligado que en toda resolución aparezca la firma del secretario? No. Si por una situación imponderable el secretario no estuviera en el tribunal presente a la hora de firmarse la resolución, pueden hacerlo 2 testigos con asistencia, que generalmente son 2 oficiales del tribunal los que dan fe. Entonces eso aparte es también muy, muy importante. Repito, en cada uno de los laboratorios que les dé, ahí va una idea lógica, jurídica, de cómo se hace la estructura de esa resolución. Muy bien. Ese es hasta ahí el tema que teníamos para el día de hoy. Ahora platiquemos, el material de apoyo que estaban preguntando al principio. El día de mañana les estoy enviando todo el material de apoyo que consiste en los temas que se han presentado aquí en la clase virtual, y también el día sábado, domingo estoy mandándoles los laboratorios, porque todos esos temas vienen ya para el primer examen parcial. Tengo entendido de que el primer examen parcial es el 1 de marzo. Así es de que empiecen ya a estudiar y no olvidar su trabajo. Me han llamado coordinadores comentándome que ya consiguieron su proceso. Otros me han dicho que no consiguen, pero yo les comento de que para eso les mandé 2 procesos para que también les pueda servir de guía de orientación, no para que copien, porque incluso los delitos yo los cambié, las diligencias también. Entonces no es cuestión de copiar, que vayan por copiar, van a cometer errores, porque entonces pueden tener mala puntuación. Les recuerdo de que les comentaba yo en una clase virtual de que su grupo, por ejemplo, los que tienen 30, podían dividir en 2 partes. Un grupo que expone el proceso y otro grupo que expone la diligencia judicial. Algunos coordinadores me han preguntado cómo van a hacer para la audiencia judicial. Pues, en primer lugar, yo les había dicho que yo no sugiero, nunca he dicho ni lo voy a hacer, es pedirles que se reúnan, aún siendo un grupo de 20 o de 25. Eso yo no lo he dicho y no me hago responsable por si alguien se contagia, pero yo les dije de que el trabajo de esta diligencia judicial consiste en que un grupo haga el simulacro de la diligencia, pero no es necesario hacerlo presencial. Cada quien puede hacer su parte grabándolo, de ahí se lo manda al coordinador y el coordinador me manda a mí un video donde está la participación de cada uno. No se compliquen las cosas, yo no quiero complicarle a nadie nunca ha sido mi costumbre sus cursos y menos la entrega del proceso. La fecha que se señaló para la entrega del proceso y la presentación del trabajo es precisamente el día que tenemos de clase. Si hubiera algún problema, porque a veces hay imponderables que deciden suspender exámenes, por ejemplo, suspender alguna actividad o decretar algún feriado, nos complicaría un poco las cosas, porque yo hice la programación con base solo en horas que tenemos a nuestro alcance para dar la clase. Pero precisamente, reitero, ya hubo un caso en donde se suspendió la audiencia, pero por motivos justificados. Entonces lo trasladamos para el sábado, porque no hay otro día. Y como los compañeros me dijeron de que en la mañana están ocupados llevando sus cursos especiales, entonces
lo dejamos para el sábado en la tarde. Esa es la única solución. Pero en principio no hay cambio de fechas, solo el caso que les acabo de mencionar. Muy bien. Repito, esos procesos que les mandé fue para que tuvieran una idea, pero el informe, el orden que está ahí es el correcto, es el que instruyó la cátedra. Así es de que tomen eso como guía y planteen bien su trabajo. Ya me enteré de 2 grupos que van muy bien, ya van avanzados. Una compañerita que me comentó que había encontrado 3 expedientes en los tribunales. Entonces me imagino que es una compañera bien buena gente, que cuando se entere que un grupo no pudo conseguir a uno algún proceso, pues que les proporcione uno que sea prestadito con carácter devolutivo. Licenciado. Pero ahorita voy. Lo importante es que haya colaboración entre ustedes. Les he comentado que entre estudiantes de Derecho, arrieros somos, en el camino andamos, hoy por mí, mañana por ti. Así es de que ayúdense, por favor, solidariamente. Y primero Dios, mañana estoy mandando los material de apoyo y el sábado o domingo los laboratorios. Dígame, compañero. Con una consulta, buenas noches. Fíjese que nosotros le mandamos el listado, somos el grupo 3, le mandamos el listado de 24 integrantes porque al final una de las personas desistió del grupo y solo le pudimos mandar los 24 integrantes porque ya no encontramos a otra persona que se nos agregara. Ahora bien, a pesar de que nosotros ya le mandamos el listado, ¿podemos agregar a otra persona para completar a los 25 o nos quedamos solo con los 24? Mire, es decisión de ustedes. Si hay un compañero que no tiene grupo, pues ¿por qué no ayudarlo, verdad? Y además es parte de la exposición y la cantidad de elementos necesarios para llevar a cabo su trabajo, pues ya colabore con él y acéptelo. Porque para eso estamos, para ayudarnos. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Licenciado. Resulta que, discúlpeme, cuando usted me entregue el proceso completo y me entregue la lista, ese es el listado que vale, el informe que usted me va a dar y el listado de estos integrantes. No hay problema. Mil gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Disculpe, licenciado, una consulta. Usted nos había indicado que el día martes, que lamentablemente ya no nos pudimos reunir, usted nos iba a dar guía con respecto de quiénes iban a ser los sujetos procesales para realizar la audiencia, digamos, para hacer el simulacro de la audiencia. Ajá. Entonces, no sé si nos lo puede dar hoy o no sé cuándo lo va a hacer. ¿Mandarle qué? Disculpe. Usted dijo que nos iba a indicar quiénes iban a ser los sujetos procesales para hacer la interpretación de la audiencia, del proceso. Entonces ¿sabe qué? Hágame un favorcito. Por WhatsApp pídame eso y yo se lo envío inmediatamente. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Mucho gusto, para servirle. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una cosa que también nos iba a comentar el día martes era ver la posibilidad de que grabáramos en video nuestros trabajos, entonces eso también estaba pendiente. Si ustedes lo van a grabar, grábenlo, pero lo que sí recomiendo yo pues es de que no sea presencial esa reunión y que se vayan a contagiar, eso sí no quiero yo. Que cada quien separadamente haga su exposición, que las reúna el coordinador y ahí me manda el video. Gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En relación al trabajo, entonces, el trabajo se le entrega en digital el día que se expone. Ese mismo día me lo envían, correcto.
Ok, y el video también se lo hacemos También, llegar si tuvieran alguna dificultad para mandarlo, todavía les doy para el día siguiente que me lo manden. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Para servirle, no tenga pena. Perdone, licenciado, entonces ya no habría necesidad de hacer la presentación en vivo ese día, por lo que estoy escuchando, está la opción de poder hacer el video. Repito, el día que les toca hacerle la presentación y exposición, ese día me entregan todo. Solo si hubiera un video que les faltara algo, les digo que les daría para que el día siguiente me lo entreguen. Pero resulta que son más de 800 alumnos. Son varios grupos, no son pocos. Entonces, para mí es complicado poner otra fecha. Entonces, por eso quiero que esa fecha que se señale sea la entrega de todo. Perdón, no me supe explicar, perdone. Me refería de que como usted había dicho que ese día teníamos que hacer la presentación y contábamos con 1 hora y media para hacerlo, y me quedó la duda si lo tenemos que hacer así presencial ese día con usted, así como lo estamos haciendo ahorita en línea, o pues nos quedamos entonces con hacer un video y mandarle mejor el video. Perdón, licenciado, tiene apagado su micrófono, no se le escucha. Está bien que me traigan el video, porque a otros también sugirieron eso. No hay problema, háganlo así. Perdone, licenciado, o sea que podemos grabar la exposición entre todos y unificarla y mandarla así. Dice que ahorita tengo obstáculos, no escucho bien. ¿Por qué no me hace favor mandarme la sugerencia por WhatsApp y yo le respondo hoy mismo? Está bien, licenciado, gracias. Licenciado, disculpe, buenas noches. Yo le saludo de parte del grupo número 8. Fíjese que nosotros tenemos una duda y quisiera ver si usted nos puede apoyar en aclararla. Nos tocó el caso de femicidio y nos tocó